Llevaba 10 años divorciada de mi exmarido, Javier. Hacía mucho que habíamos perdido el contacto. Hasta que, el día de mis 50 cumpleaños, fui a donar sangre y el médico, mirando el informe de mi grupo sanguíneo, se quedó estupefacto. Señora, con la hemorragia masiva que tuvo hace 12 años, ¿cómo es posible que sobreviviera? Siempre había creído que mis 10 años de matrimonio con Javier fueron una traición meticulosamente planeada, y que los 10 años posteriores a nuestro divorcio fueron un largo camino en el que lamí mis heridas en soledad. Enterré ese odio en lo más profundo de mi corazón, construyendo una armadura sólida con mi carrera y mi libertad, convirtiéndome en la mujer independiente y audaz que todos veían. Hasta que el día de mis 50 cumpleaños entré en el centro de donación de sangre, cuando el médico sosteniendo mi informe me miró como si fuera un fenómeno y me preguntó: «Señora, con la hemorragia masiva que tuvo hace 12 años, ¿cómo demonios sobrevivió?». Fue entonces cuando descubrí que lo que yo creía que era la verdad no era más que una mentira tejida durante una década por un hombre con su propia vida y su propia sangre. El día de mis 50 cumpleaños me tomé el día libre. El sol se filtraba a través de las persianas, dibujando manchas de luz en el suelo de parqué. En el aire flotaba el aroma a café recién molido y el perfume de mis lirios favoritos. Mi hijo, Daniel, me había llamado por videollamada por la mañana. Estaba de Erasmus en el extranjero, y su entusiasmo se sentía incluso a través de la pantalla. «Mamá, feliz cumpleaños. Cuando vuelva te prepararé una fiesta por todo lo alto». Le regañé entre risas, pero mi corazón se llenó de calidez. Al colgar, me miré en el espejo. Aún me conservaba bien. El tiempo parecía haberme tratado con especial amabilidad. Aparte de unas finísimas arrugas en el rabillo de los ojos, Elena, a sus 50, aparentaba poco más de 40. Mis amigas me envidiaban. Decían que después del divorcio vivía una vida mucho más emocionante que nadie. Y sí, era emocionante. Tenía mi propio estudio de diseño. No muy grande, pero suficiente para llevar una vida desahogada. Ya no tenía que rendirle cuentas a nadie, ni esperar hasta altas horas de la noche a un hombre que no volvía a casa, y mucho menos enfrentarme a mi suegra, con esa cara que gritaba: «Tú no eres suficiente para mi hijo». Estos 10 años habían sido buenos, solo que, a veces, en mitad de la noche, un dolor sordo y persistente se instalaba en mi pecho, como madera carcomida por las termitas, brillante por fuera, pero hueca y rota por dentro. Ese hombre, Javier, era una espina clavada en mi corazón. Fuimos novios de toda la vida, desde el instituto hasta el altar, la pareja de oro a ojos de todos. Pero al 10º año de matrimonio, sin previo aviso, me pidió el divorcio. Sin peleas, sin explicaciones, solo un frío: «¿No somos compatibles?». Me he enamorado de otra. Recuerdo que ese día el sol también brillaba así, tan cegador que daban ganas de llorar. Le pregunté por qué. Él solo fumaba en silencio. El humo se arremolinaba alrededor de su perfil atractivo pero indiferente, una imagen que se convirtió en una pesadilla recurrente durante una década. Se fue de casa sin nada, dejándome solo este piso y una pensión compensatoria que, más tarde supe, era asombrosamente generosa. No la quise, pero él forzó la ejecución a través de sus abogados. Se marchó de una forma tan terminante que parecía que nuestros más de 20 años juntos no eran más que un trasto viejo del que podía deshacerse en cualquier momento. Más tarde, oí que se había ido al extranjero con esa mujer, su gran amor de juventud. Desde entonces, perdimos todo contacto. Nos convertimos en los más íntimos desconocidos. Me obligué a no pensar, a no odiar. Volqué toda mi energía en el trabajo. Y así nació la Elena de hoy. Hoy era mi 50 cumpleaños y el 10º aniversario de mi nueva vida. Quería hacer algo significativo, decir adiós al pasado de una vez por todas. Así que pedí cita en el Centro de Donación de Sangre del Centro de Madrid. Quería conmemorar mi renacimiento de esta manera. Y de paso, contribuir a la sociedad. La donación transcurrió sin problemas. La enfermera fue muy amable. Me elogió por tener las venas fáciles de encontrar y dijo que no aparentaba 50 años. Tumbada en el sillón, viendo mi sangre roja fluir lentamente por el tubo hasta la bolsa, sentí una extraña calma. Quizás esta era la sensación de renacer. Expulsar la sangre muerta del pasado para dar la bienvenida a un futuro mejor. Al terminar, recibí mi carnet de donante y un pequeño obsequio. Justo cuando me disponía a marchar, la enfermera que me había atendido vino corriendo, algo nerviosa. «Señora García, ¿podría esperar un momento? El doctor Morales quiere hablar con usted». Algo confundida, la seguí hasta un despacho contiguo. Dentro, un médico de unos 40 y tantos años con gafas de montura dorada se levantó al verme. Su expresión era seria, incluso podría decirse que grave. «Señora García, por favor, siéntese», me indicó una silla. Sentí un nudo en el estómago. ¿Había algún problema con mi sangre? «Doctor Morales, ¿hay alguna anomalía en mis análisis?».
No respondió directamente. En su lugar, tomó un informe de la mesa y lo deslizó hacia mí. Señora, mire esto. Era mi análisis de sangre. No entendía la mayoría de los datos, pero las palabras ORH negativo destacaban. La famosa sangre universal negativa, pero extremadamente rara. Sabía desde hacía mucho que mi grupo sanguíneo era especial. Sí, ese es mi grupo. ¿Hay algún problema?, pregunté. La expresión del doctor Morales se tornó aún más seria. Se ajustó las gafas y preguntó, palabra por palabra. Señora, según nuestros archivos, hace 12 años, usted fue atendida de urgencia en el Hospital Central tras un grave accidente de coche. ¿Es correcto? 12 años. Mi mente voló de regreso a aquella tarde gris. El accidente fue repentino. Solo recuerdo el chirrido de los frenos, un impacto violento, y luego la oscuridad. Cuando desperté, estaba en el hospital. Javier estaba a mi lado, con los ojos inyectados en sangre, y un rostro más pálido que el mío. Mis recuerdos de esa época son borrosos. Solo recuerdo el dolor constante y una somnolencia perpetua. El médico dijo que había perdido mucha sangre y que salvarme había sido un milagro. Estuve más de un mes ingresada. Tras el alta, estuve débil durante mucho tiempo. Javier se tomó una larga excedencia para cuidarme en casa. Probablemente fue el último periodo de ternura en nuestro matrimonio, pero la calma duró poco. 2 años después, me pidió el divorcio. Sí, así fue, asentí, con una creciente inquietud. Doctor, ¿qué ocurre? El doctor Morales respiró hondo, como si se estuviera armando de valor. Señaló un valor en el informe y dijo, con un tono casi de asombro, señora, el problema está aquí. Según su historial clínico de entonces, usted perdió más de 4.000 mililitros de sangre, una cantidad que se considera letal. En ese momento, las reservas de nuestro banco de sangre de su tipo, ORH negativo, estaban en mínimos históricos, completamente insuficientes para una cirugía de esa magnitud. Sus palabras cayeron como una bomba en mi cabeza. Me quedé helada. Sabía que había estado grave, pero no que había estado a las puertas de la muerte. Entonces, ¿cómo? Mi voz temblaba. ¿Cómo me salvaron? El doctor Morales me miró con una mezcla de curiosidad e incredulidad. Dijo marcando cada sílaba. Eso es lo que queríamos preguntarle a usted. En su historial solo consta transfusión exitosa, constantes vitales estables, pero la sección sobre el origen de la sangre está clasificada. Siendo realistas, con la cantidad de sangre que perdió, a menos que ocurriera un milagro. Hizo una pausa antes de pronunciar la frase que me hundió en un abismo de hielo. Usted no debería haber sobrevivido. No debería haber sobrevivido. Repetí sus palabras, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. El aire en el despacho pareció desaparecer, dejando solo mi respiración entrecortada y la del doctor. ¿Cómo era posible? Estaba viva, sana, había llegado a los 50. ¿Cómo que no debería haber sobrevivido? Mi mente era un caos. Fragmentos de recuerdos de hace 12 años me inundaron. El olor a desinfectante del hospital, el rostro pálido y demacrado de Javier, la sensación de vacío y debilidad en mi cuerpo. Todo era tan real y a la vez tan lejano. Doctor, ¿está seguro de que no hay un error? Pregunté con un hilo de voz, aferrándome a una última esperanza. Quizás los registros de entonces son incorrectos. O había otra forma. El doctor Morales negó con la cabeza. Su expresión solemne no admitía dudas. Señora, la medicina es una ciencia muy precisa. Una pérdida de 4.000 mililitros es fatal para cualquier adulto. Y más aún siendo usted de un grupo sanguíneo tan raro. Encontrar una cantidad suficiente y compatible en tan poco tiempo es una misión prácticamente imposible. Hemos revisado los registros del banco de sangre de la época. Ni en toda la Comunidad de Madrid, ni siquiera en toda España, se podría haber reunido tal cantidad de sangre de su tipo en un solo día. Sus palabras eran un mazo que golpeaba mi sistema nervioso. Tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. Si el doctor Morales decía la verdad, entonces hace 12 años ocurrió algo que yo desconocía. ¿Cuál era el origen de esa sangre clasificada? ¿No se puede acceder a ese registro clasificado? Insistí. El doctor pareció incómodo. No tenemos esa autorización. El nivel de encriptación de ese historial es extremadamente alto. A menos que lo solicite uno de los implicados directamente o con una orden judicial de alto nivel, es imposible acceder. Implicados. Aparte de mí, los otros implicados eran mi cirujano y Javier, el familiar que firmó mi consentimiento para la operación. Javier. Su nombre fue como un relámpago en mi mente confusa. Fue él quien estuvo a mi lado todo el tiempo. Fue él quien se encargó de todos los trámites médicos. Si alguien sabía la verdad, tenía que ser él.
pero llevábamos 10 años sin contacto. Estaba lejos, en el extranjero, viviendo feliz con su amor de juventud. ¿Dónde podría encontrarlo? Y, sobre todo, con el final tan humillante que tuvimos, ¿me contaría la verdad? Salí del centro de donación como un alma en pena. El sol seguía brillando, pero sentía un frío glacial. Una persona que debería haber muerto había sobrevivido inexplicablemente. El asunto era un enigma gigantesco que me aprisionaba. Ya no podía seguir viviendo con la misma tranquilidad. Tenía que descubrir quién y cómo me había arrancado de las garras de la muerte hace 12 años. Al llegar a casa, revolví armarios y cajones hasta que, en una caja cubierta de polvo, encontré mi informe de alta de entonces y algunas facturas médicas. El diagnóstico era escalofriante: traumatismo cráneoencefálico severo, fracturas múltiples, shock traumático. Revisé cada papel buscando alguna pista, pero aparte de los costes exorbitantes y una larga lista de medicamentos incomprensibles, no había ningún registro especial sobre el origen de la sangre. Me derrumbé en el suelo, invadida por una profunda impotencia. La pista parecía muerta. ¿Iba a tener que vivir con este misterio el resto de mi vida? No, me negaba. Esto no solo concernía a mi pasado, sino que podría ocultar una deuda de vida que debía saldar. No podía dejarlo así. Cuando me calmé, empecé a ordenar mis ideas. Si la vía oficial del hospital estaba cerrada, tendría que recurrir a contactos personales. El cirujano jefe de entonces, el doctor Agustín Morales. Quizás él supiera algo. Recordaba que se había jubilado hacía unos años. A través de una amiga que trabajaba en el hospital, conseguí su número y su dirección. Mi corazón latía desbocado cuando marqué el número. «Dígame», respondió una voz anciana pero amable. «Hola, ¿es usted el doctor Agustín Morales?» «Soy yo. ¿Quién es?» «Doctor, hola. Me llamo Elena García. Hace 12 años tuve un accidente de coche y usted me operó. ¿Se acuerda de mí?» Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. «Ah, sí, Elena García. Me suena. La paciente con el grupo sanguíneo raro, ¿verdad? Se recuperó muy bien. Fue un milagro. Otra vez un milagro. Mi corazón dio un vuelco. El otro médico no me había mentido. Doctor, le llamo precisamente por esa operación. Hoy he ido a donar sangre, y un médico me ha dicho que mi situación entonces era crítica, que era casi imposible que sobreviviera. Necesito saber qué pasó exactamente. ¿De dónde vino la sangre que me pusieron? Lancé todas mis preguntas de golpe, temiendo que me colgara. De nuevo, un largo silencio. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Señora García». La voz del doctor sonaba cansada y reticente. «Lo pasado, pasado está. Ahora está usted sana, y eso es lo mejor que podía pasar. ¿Por qué removerlo?» «No, doctor. Necesito saberlo». Mi voz se quebró por la emoción. «Si alguien me salvó la vida, no puedo vivir en la ignorancia. No sería justo para esa persona. Por favor, dígame la verdad». El doctor suspiró. «Le prometí a alguien guardar el secreto. Señora, por favor, no insista. De verdad que no puedo decir nada». Y colgó. El tono de llamada me taladró los oídos mientras mi corazón se hundía. La reacción del doctor Morales confirmaba que había un secreto, y uno muy bien guardado. Mencionó que se lo había prometido a alguien. ¿Sería Javier? No se me ocurría nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Acaso la forma en que me salvaron fue por algún medio turbio? Mil ideas se agolpaban en mi cabeza, provocándome una migraña terrible. Me acurruqué en el sofá, abrazando mi cabeza. Esta verdad, retrasada 12 años, era como una caja de Pandora. Una vez abierta, nadie sabía qué monstruos podrían salir. Pero ya no había vuelta atrás. Necesitaba respuestas. A pesar del rechazo del doctor Morales, no me rendí. Su evasiva me convenció aún más de que Javier era la clave de todo el misterio. Pero, ¿cómo contactar con él? Durante estos 10 años habíamos borrado todos nuestros medios de contacto. Había cambiado de número y cerrado sus perfiles en redes sociales españolas. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intenté contactar con amigos comunes, preguntando con rodeos por la vida de Javier. Las respuestas fueron sorprendentemente unánimes. «Hace mucho que no sé de él. Después de vuestro divorcio se fue al extranjero y no ha vuelto ni una vez». Alguien incluso me dijo en broma: «Elena, no me digas que todavía sientes algo y quieres volver con él. Un cabrón que deja a su mujer por otra. ¿Para qué buscarlo?» Solo pude sonreír con torpeza y tragarme mis palabras. Sí, a ojos de todos, Javier era un canalla que había abandonado a su esposa por su amor de juventud. Cuando la noticia de nuestro divorcio se extendió, casi todos mis amigos se pusieron de mi lado maldiciendo la crueldad de Javier. ¿Cómo iba a explicarles ahora que sospechaba que ocultaba un secreto monumental? Pensarían que estaba loca o que seguía enamorada,
buscando excusas para él. Esa vía también estaba muerta. Cuando estaba a punto de desesperar, pensé en alguien, mi ex-suegra, la madre de Javier. Ella fue la más feliz con nuestro divorcio. Siempre pensó que, por mi origen humilde, no era digna de su brillante hijo. Naturalmente, también perdimos el contacto. Aunque no me apetecía nada volver a tratar con aquella mujer amargada, quizás fuera la única que conocía una forma de contactar con Javier en el extranjero. Armándome de valor, marqué aquel número que no había tocado en 10 años. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien respondiera con una voz recelosa. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, soy yo, Elena. Oí un bufido al otro lado, seguido de un tono ácido y cortante. ¿Qué yo? Hace mucho que no tienes nada que ver con mi hijo. ¿Para qué me llamas? ¿Quieres volver con él? Te lo digo ya. Ni en tus sueños. Javier está muy bien ahora. No es eso. Reprimí la humillación, intentando que mi voz sonara tranquila. Le llamo para preguntarle el contacto de Javier. Tengo algo muy urgente que decirle. ¿Urgente? ¿Qué urgencia puedes tener tú? Se burló con desdén. Elena, te lo advierto. No se te ocurra volver a enredar en la vida de mi hijo. Divorciarse de ti fue la mejor decisión que tomó en su vida. No le arruinarás la existencia otra vez. Y colgó con un golpe seco. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de frustración y humillación. Como era de esperar, de ella solo obtuve insultos, pero no tenía tiempo para lamentarme. Si no podía encontrar a Javier, solo me quedaba volver al punto de partida, el Hospital Central. Estaba convencida de que todo lo que ocurre deja un rastro. Me tomé unos días libres y me pasé las mañanas en el archivo del hospital. La archivera, una señora a punto de jubilarse, me miraba con curiosidad. Con la excusa de una investigación académica, solicité acceso a los archivos médicos de hacía 12 años. Debido a la privacidad del paciente, mi petición fue denegada una y otra vez. No me desanimé. Cada día iba a charlar con la archivera, la ayudaba a organizar documentos y poco a poco me fui ganando su simpatía. Quizás fue por mi insistencia, o porque se conmovió con mi falso tema de investigación, pero unos días después, finalmente cedió. Mira, Elena. Por normativa, los historiales clínicos principales son inaccesibles, pero los diarios de trabajo del departamento de entonces y algunos registros de transfusiones externos, que no incluyen nombres de pacientes, si quieres verlos, te los puedo buscar. Era un avance enorme. Le di las gracias efusivamente. Pasé 2 días enteros rebuscando entre montañas de archivos. Finalmente, en un polvoriento libro de registro de transfusiones de cirugía, encontré algo extraño. El día de mi accidente, solo había un registro de uso de sangre de emergencia, anotado como 4000 cc o era H negativo. Pero la columna del número de identificación de la sangre había sido tachada con un grueso trazo de tinta negra. Y no solo eso, debajo había una pequeña anotación, con letra apresurada. Donación en vivo de un solo donante. Consentimiento informado de riesgo firmado por familiar. Donación en vivo de un solo donante. Esas palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Me levanté de un salto, sintiendo que toda la sangre se me subía a la cabeza. Sabía lo que eso significaba. Una donación normal es de 400 cc como máximo, con periodos de descanso estrictos. Una donación en vivo, especialmente una cantidad tan masiva como 4000 cc en un corto periodo de tiempo. Eso no era una donación. Era jugarse la vida. Provocaría un daño irreversible y devastador en el cuerpo del donante. ¿Quién? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida por la mía? En mi mente, apareció sin control el rostro pálido de Javier. Recordé cómo, durante el mes que estuve ingresada, adelgazó a un ritmo alarmante. En ese momento, pensé que era por la preocupación y el agotamiento de cuidarme. Nunca le di más vueltas. Ahora, recordándolo, su palidez y debilidad no eran de cansancio. Eran el estado de alguien que ha perdido una cantidad ingente de sangre. También recordaba que en esa época siempre me evitaba y tomaba unas infusiones de hierbas con un olor extraño. Cuando le preguntaba qué eran, decía que era para el estrés del trabajo. Incluso después de mi alta, se volvió irritable e impaciente. Nuestras discusiones aumentaron, lo que finalmente nos llevó al divorcio. ¿Estaba todo relacionado? Una idea terrible empezó a crecer en mi mente. ¿Y si el donante fue Javier? ¿Y si me salvó con casi la mitad de su sangre? Y luego, con el cuerpo destrozado y por miedo a ser una carga para mí, ¿se inventó la excusa de su amor de juventud para obligarme a divorciarme? No, imposible. Era demasiado descabellado. No podía creer que el hombre que me dijo fríamente, me he enamorado de otra, hubiera hecho un sacrificio tan inmenso por mí. Contradecía por completo mi percepción de los últimos 10 años. Tenía que encontrar pruebas. Tenía que preguntárselo cara a cara.
Sostuve el libro de registro. Mis dedos temblaban por la tensión. Bajo el tachón de tinta adiviné el relieve de unos números. Inmediatamente saqué una foto con el móvil, subí el brillo al máximo y la amplié una y otra vez. Aunque estaba borroso, pude reconocer varios dígitos. Eran los últimos 4 números del DNI de Javier. Los recordaba perfectamente. Era él. Realmente era él. Caí de nuevo en la silla. Las lágrimas brotaron sin control. La traición que había odiado durante 10 años era en realidad un acto de amor profundo, una apuesta a vida o muerte. No era que ya no me quisiera. Me amaba hasta la médula, hasta el punto de arruinar su propia vida por mí. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me lo ocultó? ¿Por qué me apartó de una manera tan cruel? ¿Y qué pasaba con el supuesto amor de juventud? Mi cabeza era un torbellino de preguntas, pero todas las respuestas apuntaban a una sola persona. Tenía que encontrarlo, ahora mismo. Tras confirmar que Javier fue quien me salvó la vida, sentí que mi mundo se ponía patas arriba. 10 años de resentimiento, amargura y victimismo se derrumbaron en un instante, reemplazados por una avalancha de culpa, dolor y miedo. Miedo de que mis sospechas fueran ciertas. Miedo de que realmente hubiera destrozado su salud por mí. ¿Cómo había pasado estos 10 años solo en el extranjero? ¿Estaba bien? ¿Ese supuesto amor de juventud era real o solo un enemigo que yo había imaginado? Tenía que encontrarlo y preguntarle todo cara a cara. Pero, ¿dónde encontrar en el vasto mundo a alguien que llevaba 10 años evitándome deliberadamente? Justo cuando estaba a punto de desesperar, recordé a alguien a quien había ignorado durante mucho tiempo. La prima de Javier, Isabel. Solíamos ser muy buenas amigas, como hermanas. Pero después de nuestro divorcio, probablemente sintiéndose incómoda en medio, nos distanciamos. Quizás ella supiera algo de Javier. Con pocas esperanzas busqué su contacto y le envié una solicitud de amistad. Para mi sorpresa, la aceptó casi de inmediato. Medité mis palabras antes de escribir el primer mensaje. Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Respondió rápidamente. Elena, ¿de verdad eres tú? Estoy bien, ¿y tú? Tras los saludos de rigor, fui directa al grano. Isabel, quería preguntarte por tu primo. ¿Sabes dónde está ahora? Tengo algo muy importante que hablar con él. Hubo un largo silencio al otro lado, tan largo que pensé que no me respondería. Justo cuando mi esperanza se desvanecía, me envió un largo mensaje de voz. Su tono era una mezcla compleja de sorpresa, duda y una tristeza apenas perceptible. Elena, ¿de verdad quieres encontrar a mi primo? La verdad es que, él nunca se fue al extranjero. ¿Nunca se fue al extranjero? ¿Cómo era posible? Todo el mundo decía que se había ido. Se sacó el visado y compró los billetes, continuó Isabel. Pero nunca se subió a ese avión. Engañó a todo el mundo, incluida mi tía. Se mudó a Toledo, a un sitio donde nadie lo conocía. Decía que si se iba demasiado lejos, temía que, si te pasaba algo, no pudiera llegar a tiempo. Sentí como una mano invisible me estrujaba el corazón, un dolor que me dejó sin aliento. No se había ido. Había estado siempre cerca, cuidándome en la distancia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te engañó? ¿Por qué se divorció de ti, verdad? Me interrumpió Isabel. Mi primo me prohibió decírtelo. Pero creo que ahora tienes que saber la verdad. Hace 12 años, cuando tuviste el accidente, necesitabas una transfusión masiva. Tu grupo sanguíneo era tan raro que el hospital no tenía reservas. Fue mi primo. Él tiene tu mismo grupo. Le rogó al doctor. Morales firmó un documento de consentimiento de vida o muerte y, en 48 horas, se sacó de su propio cuerpo casi 2000 cc de sangre para ti, en 3 extracciones. Eso no fue una donación, Elena, fue una locura. Aunque ya lo había adivinado, escucharlo confirmado fue como si me desgarraran el corazón. ¿2000 cc? No podía imaginar esa sensación de vaciamiento. ¿Y después? Pregunté, con la voz rota por los sollozos. Después, tú te salvaste, pero su cuerpo quedó destrozado, la voz de Isabel también se quebró. Anemia severa, un sistema inmunológico por los suelos. Y lo peor, esa donación sobrehumana le provocó una complicación, un daño irreversible en sus riñones. Insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. Esas palabras fueron como 5 puñales clavándose en mi corazón. Temía que te preocuparas, que te sintieras culpable, y sobre todo, temía ser una carga para ti. Así que eligió la forma más drástica. Contrató a una pariente lejana para que se hiciera pasar por su gran amor. Hizo que los vieras a propósito para que te sintieras traicionada, para que lo odiaras. Dijo que solo así podrías empezar una nueva vida sin cargas. Dijo que verte vivir bien era lo más importante. Las lágrimas caían como perlas de un collar roto.
Me tapé la boca para no gritar. ¡Qué estúpida! Lo había odiado durante 10 años. Había creído que era un canalla sin corazón, y la verdad era que había cambiado su salud y la felicidad del resto de su vida por mi bienestar. Y yo lo había maldecido con las peores palabras. Lo había tratado con la más fría indiferencia, mientras disfrutaba del dinero que él me había dejado. ¿Dónde está, Isabel? Por favor, dime dónde está, ahora le supliqué, rota en llanto. Isabel me dio una dirección, un hospital de rehabilitación en Toledo. Últimamente no se encuentra bien. Ha estado allí haciendo diálisis. Elena, ve a verlo. Creo que, en el fondo, él también te echa mucho de menos. Colgué el teléfono y ya no pude contenerme más. Me derrumbé sobre el volante, llorando a gritos. Lloré por mi estupidez, por su profundo amor, por nuestros 10 años perdidos. Arranqué el coche y conduje hacia Toledo a toda la velocidad que pude. Durante el trayecto, los recuerdos de nuestro pasado se repetían en mi mente. Sus gestos buenos, sus gestos malos, su ternura, su frialdad, ahora todo encajaba. Su frialdad fue para alejarme, su determinación, para protegerme. Era el hombre que más me había amado en el mundo, y con quien tenía la mayor de las deudas. Poco más de una hora después llegué al hospital. Pero al pararme en la entrada, me acobardé. ¿Con qué cara me iba a presentar ante él? ¿Qué le diría? Lo siento, te quiero. Durante 10 años, él había soportado el tormento de la enfermedad en silencio, mientras yo vivía una vida cómoda con su dinero. ¿Qué derecho tenía a reaparecer en su vida? Respiré hondo varias veces. Me sequé las lágrimas y finalmente reuní el valor para entrar. Pregunté en recepción por la habitación de Javier García. Cuando llegué a la puerta y miré por la ventanilla de cristal, mis pies se clavaron en el suelo. El hombre que yacía en la cama estaba demacrado, con el rostro amarillento y tan delgado que parecía un esqueleto. Si no fuera por sus facciones familiares, jamás habría creído que era el Javier vibrante y lleno de vida que yo conocía. El tiempo y la enfermedad habían dejado en él una marca cruel. Una mujer estaba sentada a su lado, pelándole una manzana con ternura. Parecía joven, de rasgos finos. ¿Sería ella el gran amor? Una acidez indescriptible, y celos me invadieron. En ese momento, la mujer pareció notar mi mirada y levantó la cabeza. Cuando nuestros ojos se encontraron, el aire se congeló. En su mirada no había la hostilidad o el desafío que yo esperaba, sino sorpresa y una especie de comprensión. Dejó la manzana, se levantó, me hizo un gesto para que esperara, y tras cerrar la puerta con cuidado, se acercó a mí. Caminaba con ligereza, olía levemente a desinfectante, y su bata blanca le daba un aire sereno. «Usted es Elena, ¿verdad?», dijo con voz suave pero segura. Asentí, con un torbellino de emociones. Celos, culpa, ansiedad. No sabía qué decir. Me llamo Sofía Ramos. Soy la médico de cabecera del señor García. Médico de cabecera. Me quedé atónita. No era su amor. ¿Usted? ¿No es? Balbucí. Sofía adivinó mi confusión y sonrió con una mezcla de resignación y compasión. Sé lo que está pensando. El supuesto gran amor era una compañera mía de la facultad. Actriz. El señor García le pagó una suma de dinero para que representara una obra de teatro. Una obra solo para usted. La verdad se reveló de una forma que nunca habría imaginado, más cruel y clara de lo que pensaba. Desde el principio, había sido su obra en solitario. Había orquestado una traición para que yo pudiera marcharme con la conciencia tranquila. Me apoyé en la fría pared, sintiendo que me fallaban las fuerzas. ¿Cómo? ¿Cómo está él?, logré preguntar, con una voz ronca que no reconocí como mía. El rostro de Sofía se ensombreció. La situación no es buena. Su insuficiencia renal crónica ha entrado en la fase terminal, lo que se conoce como uremia. Lleva años manteniéndose con diálisis, but últimamente su cuerpo responde cada vez peor, y han aparecido múltiples complicaciones. Uremia. Aunque no era médico, sabía lo que significaban esas palabras. Significaban que su vida se estaba apagando poco a poco. ¿No hay otra solución? ¿Un trasplante? Se puede hacer un trasplante de riñón, ¿verdad? Me aferré a su brazo como si fuera mi última esperanza. Teóricamente, un trasplante de riñón es el mejor tratamiento, suspiró Sofía. Pero el grupo sanguíneo del señor García es muy particular, o RH negativo. Encontrar un riñón compatible es extremadamente difícil. Llevamos años en la lista de espera nacional sin noticias. Otra vez el grupo sanguíneo. El mismo que me salvó la vida ahora era la soga que lo ahogaba. ¡Qué ironía! El mío, dije sin pensar. Yo también soy ORH negativo. Use mi riñón. Doctora, saque mi sangre.
Haga las pruebas para ver si somos compatibles. Sofía me miró sorprendida, como si no esperara esa reacción. Señora, cálmese. Un trasplante de órganos no es un juego. Requiere pruebas de compatibilidad muy complejas. E incluso si fueran compatibles, el donante asume un riesgo enorme. No me importa, la interrumpí, con una firmeza que nunca antes había tenido. Él pudo dar su vida por mí. ¿Por qué no puedo darle yo un riñón? Doctora, por favor, deme una oportunidad. Dele una oportunidad ya a él. Viendo mi determinación, Sofía guardó silencio un momento, y finalmente asintió. De acuerdo, organizaré las pruebas de compatibilidad. Pero señora, debo advertirle que no se haga demasiadas ilusiones. Incluso entre familiares directos, la probabilidad de éxito no es alta. Entiendo, respiré hondo, intentando calmarme. Gracias, doctora. Y gracias por cuidarlo todos estos años. Es mi trabajo, negó con la cabeza. La verdad es que el señor García es un paciente muy fuerte. Tiene unas ganas de vivir increíbles. Una vez le pregunté por qué. Me dijo que temía que si él se iba, ya no habría nadie que pudiera donarle sangre a usted. Esa frase volvió a romperme. Ese tonto. Incluso en este estado, seguía pensando en mí. Sofía me llevó a hacerme una serie de pruebas complejas y análisis de sangre. La espera de los resultados fue una tortura. Cada minuto, cada segundo, era como estar sobre brasas. Me quedé fuera de la habitación de Javier, mirándolo con avidez a través de la ventanilla. La mayor parte del tiempo dormía. Cuando despertaba, se quedaba mirando el techo con una expresión vacía que partía el alma. No me atrevía a entrar. Temía que mi presencia lo alterara, y más aún, temía que al verlo consumido por la enfermedad perdería el control. Así pasé un día y una noche, de guardia en la puerta. A la tarde siguiente, Sofía se acercó con un informe, su rostro grave. Elena, ya tengo los resultados de compatibilidad. Mi corazón se detuvo. La miré, conteniendo la respiración. ¿Y bien? ¿Son compatibles? Los ojos de Sofía estaban llenos de pesar. Negó suavemente con la cabeza. Lo siento. Aunque vuestro grupo sanguíneo es el mismo, varios de los marcadores HLA clave no coinciden. El riesgo de rechazo es muy alto. No podemos operar. No coinciden. El resultado fue como un cubo de agua helada. Mi última esperanza se había desvanecido. ¿Por qué? ¿Por qué el destino tenía que ser tan cruel, darme una esperanza para luego arrebatármela? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con él? Agarré a Sofía, mi voz llena de desesperación. La expresión de Sofía también era sombría. Solo podemos seguir esperando que aparezca un riñón compatible. No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. El cuerpo de Javier quizás no pudiera esperar más. Justo cuando estaba sumida en la desesperación, sonó mi móvil, un número desconocido. Me sequé las lágrimas y respondí con voz ronca. Al otro lado, oí una voz que no esperaba. Mi ex-suegra. Pero esta vez, su tono no era ácido, sino lleno de angustia y llanto. Elena, ¿estás en el hospital? Corre a ver a Javier. Lo acaban de llevar a la UCI. Están intentando reanimarlo. Sus palabras fueron una bomba. Ni siquiera me paré a pensar cómo sabía que estaba allí. Solo sentí que todo se volvía negro, que el mundo giraba a mi alrededor. ¿La UCI? ¿Por qué? Si hace un momento estaba bien, grité al teléfono, mi voz distorsionada por el pánico. No lo sé. El médico ha llamado diciendo que ha sufrido una insuficiencia cardíaca repentina. Su voz al otro lado era un sollozo ahogado. Colgué y corrí como una loca hacia la UCI. Sofía me seguía de cerca, intentando calmarme, pero no oía nada. En mi mente solo había un pensamiento. Javier no podía morir. No podía. La luz roja de la UCI era como un ojo sediento de sangre. Me hería la vista. Una enfermera me detuvo ante la pesada puerta de aislamiento. Solo podía mirar a través de un pequeño cristal. Dentro, el cuerpo de Javier estaba rodeado de máquinas y tubos. Varios médicos y enfermeras se movían con rapidez. No podía ver su rostro, solo la línea del monitor cardíaco, que fluctuaba violentamente, amenazando con convertirse en una línea recta en cualquier momento. Mi corazón estaba atado a esa línea. Cada latido era una tortura. El tiempo se detuvo. Cada segundo era un siglo. No sé cuánto pasó, pero mis ex-suegros llegaron corriendo. Al verme, mi ex-suegra se quedó paralizada. Pero en ese momento no tenía energía para atacarme. Simplemente se derrumbó sobre su marido, llorando en silencio. Al ver a aquellos dos ancianos, que parecían haber envejecido 10 años en una noche, por primera vez no sentí rencor. Solo la tristeza compartida de una familia. Los tres esperamos en silencio, aguardando un veredicto desconocido. Finalmente, la puerta de la UCI se abrió. Un médico salió, se quitó la mascarilla. Su rostro reflejaba cansancio.
De momento, hemos conseguido estabilizar al paciente, dijo. Los tres suspiramos aliviados, como si nos hubieran salvado de ahogarnos. Pero el médico continuó, y nuestros corazones volvieron a encogerse. Pero es solo temporal. Su función renal es prácticamente nula, lo que provoca una acumulación de toxinas y líquidos. El corazón está sobrecargado, lo que ha provocado el fallo cardíaco agudo. Si no recibe un trasplante de riñón pronto, esta situación puede repetirse en cualquier momento. Y la próxima vez, puede que no podamos hacer nada. Doctor, por favor, salve a mi hijo. Mi ex-suegra se arrodilló llorando. El médico la ayudó a levantarse, suspirando con impotencia. Hemos hecho todo lo posible. Ahora mismo, lo único que puede salvarlo es un riñón compatible. Ya hemos puesto su caso como prioridad máxima a nivel nacional. Pero deben estar preparados para lo peor. Preparados para lo peor. ¡Qué palabras tan crueles! Mi ex-suegra lloraba hasta casi desmayarse. Su marido la sostenía. Y este hombre, siempre tan fuerte, también tenía los ojos rojos, secándose las lágrimas con su mano temblorosa. Yo estaba a un lado, sintiéndome como una extraña, pero con un dolor más profundo que nadie. Yo lo había causado. Si no fuera por salvarme a mí, no estaría enfermo, no estaría luchando por su vida. La culpa me devoraba como una serpiente venenosa. En ese momento, mi hijo Daniel apareció al final del pasillo. Venía corriendo, sin aliento, su rostro joven lleno de preocupación. «Mamá». Se acercó rápidamente. «Te he llamado y no contestabas. He llamado a la abuela y me ha dicho que papá estaba mal. ¿Cómo está?» Al ver a mi hijo, no pude más y me abracé a él, llorando desconsoladamente. «Daniel, tu padre, se está muriendo». Le conté entre sollozos lo que había dicho el médico. El rostro de Daniel se puso blanco como el papel. Desde pequeño, había visto poco a Javier, especialmente después del divorcio. Para él, su padre era una figura distante e irresponsable. Pero la sangre es más espesa que el agua, y ante la muerte, todo rencor desaparece. «¿Cómo ha podido pasar esto?», murmuró, en estado de shock. Me sequé las lágrimas y miré a mi hijo, alto y guapo. Una idea cruzó mi mente como un rayo. «Daniel». Le cogí la mano como si fuera mi último salvavidas. «¿Cuál es tu grupo sanguíneo?». Daniel se quedó perplejo. «ORH negativo». «Como el tuyo y el de papá». «Mamá, ¿por qué lo preguntas?». «Como el tuyo y el de papá». Mi corazón se aceleró. Una llama de esperanza se reavivó en mi alma. «Daniel, escúchame», lo miré a los ojos, con una seriedad que nunca había tenido. «Tu padre necesita un trasplante de riñón. Es la única forma de salvarlo. Mi compatibilidad ha fallado. Ahora, la única esperanza podría ser tú». Daniel se quedó completamente paralizado. No esperaba que su bienvenida a casa fuera una decisión tan difícil. «Yo». Abrió la boca, pero no supo qué decir. Sabía que mi petición era repentina y egoísta. Era tan joven, con toda la vida por delante, y le estaba pidiendo que asumiera el riesgo de donar un órgano. Me dolía hacerlo, pero al mirar hacia la UCI, hacia el hombre que pendía de un hilo, no tenía otra opción. «Daniel, sé que es egoísta, pero es tu padre. Es el hombre que dio su vida por mí», le conté, con la voz quebrada. Toda la verdad de hacía 12 años. Todo lo que Javier había soportado. Daniel escuchó en silencio. Su expresión pasó del asombro a la ira, luego a la tristeza, y finalmente a una calma y madurez impropias de su edad. Guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que se negaría. Entonces, levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos me miraron y dijo, palabra por palabra: «Mamá, quiero hacerlo. Haré las pruebas de compatibilidad. Si funcionan, usaré mi riñón para salvar a mi padre». La decisión de Daniel fue un rayo de luz en nuestra oscuridad. Mis ex-suegros, emocionados, lloraban de alegría, agarrando la mano de Daniel y repitiendo «buen chico». La doctora, Sofía, fue informada de inmediato y organizó un examen completo y las pruebas de compatibilidad para Daniel. Los 2 días de espera fueron los más largos y angustiosos de mi vida. Deseaba que la compatibilidad fuera un éxito, pero a la vez lo temía. Deseaba que Javier se salvara, pero temía que la operación causara un daño desconocido en el cuerpo de mi hijo. Esta contradicción casi me destrozó. Daniel, en cambio, estaba más tranquilo que yo. «Mamá, no te preocupes», me consolaba. «Ya he investigado. La medicina está muy avanzada. Donar un riñón no afecta mucho a la calidad de vida. Además, es mi padre, el que me dio la vida. No puedo dejarlo morir». Mirando el perfil maduro y decidido de mi hijo, sentí una mezcla de orgullo y dolor. En esos 2 días, el estado de Javier se estabilizó y fue trasladado de la UCI a una habitación normal. Pero seguía muy débil, durmiendo la mayor parte del tiempo. Finalmente, reuní el valor para entrar en su habitación. Estaba tumbado,
con los ojos cerrados, sus largas pestañas proyectando una sombra oscura en sus párpados. Su nariz, antes tan recta, ahora parecía frágil. Me senté a su lado y tomé suavemente su mano fría. Esa mano, antes tan ancha y cálida, capaz de protegerme de todo, ahora era solo piel y huesos. Mis lágrimas cayeron una a una sobre su piel. Javier. Sollocé, con 1000 palabras atascadas en la garganta, sin poder decir ninguna. Lo siento, gracias, te quiero. Las repetí en mi mente 1.000.000 de veces, pero todas parecían insignificantes ante su sacrificio. Pareció sentir algo. Sus pestañas temblaron y abrió los ojos lentamente. Aquellos ojos, antes tan brillantes y profundos, ahora estaban apagados. Me miró, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa amarga. ¿Por qué has venido? Su voz era un susurro. ¿No debería haber venido? Mis lágrimas cayeron con más fuerza. Javier, eres un idiota. El idiota más grande del mundo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me engañaste? No dijo nada. Solo me miró en silencio, con esa ternura y culpa que yo conocía tan bien. Lo siento, dijo con dificultad. Te asusté, ¿verdad? Idiota. No pude contenerme más y me derrumbé llorando sobre su cama. ¿Sabes cuánto te he odiado? Te he odiado durante 10 años. Pensé que ya no me querías, que te habías ido con otra. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Intentó levantar la otra mano para acariciarme la cabeza, como antes, pero no tuvo fuerzas. Solo pudo rozarme el pelo con los dedos. Elena. Lo siento, suspiró. Solo quería que vivieras bien. Sin cargas. Sin culpas. Que vivieras bien. Pero no he vivido bien. Lloré. Sin ti, no he vivido nada bien. Javier, por favor, ponte bueno. Volvamos a casarnos, ¿vale? No nos separemos nunca más. Me miró. Sus ojos turbios se llenaron de lágrimas. Sonrió, pero las lágrimas rodaron por sus sienes. Tonta, dijo. Ya somos viejos para estas cosas. En ese momento, la puerta se abrió. Sofía y Daniel entraron juntos. El rostro de Sofía irradiaba una alegría contenida. Tenemos los resultados, levantó el informe. Compatibilidad perfecta. Señor García, Daniel, todos sus marcadores son ideales. Podemos programar la cirugía de inmediato. La noticia iluminó la habitación. Javier miró a Daniel con una expresión compleja. Intentó incorporarse, diciendo con agitación: No, no lo acepto. Daniel es joven, no puedo usar su riñón. Papá Daniel se acercó rápidamente y lo sujetó. No te alteres. Es mi decisión. Tú me diste la vida, ahora me toca a mí salvarte. Es mi deber como hijo. Pero, no hay peros, la actitud de Daniel era firme. Papá, antes no te entendía, incluso te guardaba rencor. Pero ahora que sé toda la verdad, para mí, eres el padre más grande del mundo. Así que por favor déjame hacer algo por ti. Y por favor, por mamá y por mí, vive. Javier miró a nuestro hijo, luego a mí. Este hombre, que había sido fuerte toda su vida, finalmente rompió a llorar como un niño. Nuestras 3 manos se unieron con fuerza. Esta reunión, retrasada 10 años, aunque fuera en un hospital, me trajo una paz y una calidez que no había sentido nunca. La operación se programó para 3 días después. Esos 3 días, fuimos inseparables. Hablamos mucho, de nuestras vidas en estos 10 años, de los malentendidos del pasado, de los planes para el futuro. Javier me contó que la enorme pensión que me dio provenía de la venta de la casa que sus padres le habían preparado para casarnos y de todos sus ahorros. Dijo que temía que si un día él faltaba, Daniel y yo nos quedáramos sin apoyo. También me confesó que eligió mudarse a Toledo porque estaba a solo 1 hora en coche de mí. Cada fin de semana, conducía en secreto hasta mi barrio y desde abajo miraba la luz de mi ventana. Si la luz estaba encendida, sabía que estaba bien y se volvía tranquilo. Dijo que durante 10 años, lo que le dio fuerzas para soportar las incontables y dolorosas noches de diálisis fue esa pequeña y débil luz. Escucharlo me partió el alma. No podía imaginar con qué sentimientos había velado por mí en la oscuridad durante una década. La noche antes de la operación, Javier me llamó a su lado. Sacó de debajo de la almohada una pequeña caja de terciopelo y me la dio. Esto debería haber sido tuyo hace mucho tiempo. La abrí. Dentro había un anillo de diamantes de un diseño exquisito, mi estilo favorito. En el interior, había una pequeña inscripción: mi único sol. Elena me tomó la mano, su mirada solemne y profunda. Cuando salga de la operación y me recupere, ¿te casarías conmigo otra vez? Con los ojos llenos de lágrimas, asentí con fuerza. Sí,
El día de la operación, antes del amanecer, ya estábamos todos frente al quirófano. Javier y Daniel entraron uno tras otro. Cuando la pesada puerta se cerró, mi corazón se quedó en suspenso. La espera es la tortura más cruel. Mis ex-suegros, Isabel, que había venido expresamente desde el extranjero, y yo, nos sentamos en el pasillo. Nadie decía nada. El tiempo pasaba, minuto a minuto. Las letras rojas en operación eran como un hierro candente en mi corazón. Junté las manos y recé una y otra vez, pidiendo a todos los santos que protegieran a los dos hombres más importantes de mi vida. No sé cuánto tiempo pasó, quizás horas, quizás un siglo. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió. El cirujano principal salió, se quitó la mascarilla, su rostro cansado pero con una sonrisa de satisfacción. La operación ha sido un éxito, anunció. El trasplante se ha realizado sin complicaciones. El nuevo riñón ya está funcionando en el cuerpo del señor García. Daniel también está bien. Tras un periodo de observación, podrán volver a la habitación. En un instante, el pasillo estalló en una mezcla de vítores y sollozos ahogados. Mi ex-suegra me cogió la mano, llorando de emoción. Elena, gracias. Gracias por criar a un hijo tan bueno. Negué con la cabeza. Mis propias lágrimas corrían sin parar. Somos una familia. En ese momento, todas las barreras y resentimientos del pasado se desvanecieron. Habíamos superado juntos una prueba de vida o muerte. Solo quedaba el vínculo inquebrantable de la familia. Primero sacaron a Daniel. Todavía estaba bajo los efectos de la anestesia, pálido pero respirando con normalidad. Me incliné y le di un beso en la frente, susurrando. «Buen chico. Has trabajado duro». Luego sacaron a Javier. También dormía, pero su rostro tenía un color mucho mejor. Ya no era ese gris amarillento. Supe que era la vida de mi hijo, reavivando la llama de la esperanza en su interior. Los días siguientes fueron un largo y esperanzador periodo de recuperación. Pedí una excedencia larga en mi empresa y pasaba los días en el hospital, cuidando de Javier y de Daniel. Daniel, por su juventud, se recuperó rápidamente. A la semana ya podía caminar. Se convirtió en el alma de la fiesta, contando anécdotas de su vida en el extranjero, que nos hacían reír a todos. La recuperación de Javier fue más lenta. El riesgo de rechazo y de infección eran obstáculos constantes, pero sus ganas de vivir eran más fuertes que nunca. Cooperó activamente con el tratamiento. Se esforzó por comer, insistió en hacer rehabilitación. Cada pequeño progreso era motivo de celebración para nosotros. El ambiente en la habitación pasó de ser tenso a ser cada vez más cálido. Les preparaba caldos y sopas, les pelaba fruta, charlaba con ellos. Mi ex-suegra, olvidando su antigua acritud, se volvió increíblemente amable conmigo, trayendo cada día platos deliciosos y contándome anécdotas de la infancia de Javier. Éramos como una familia normal, sentados juntos, compartiendo los pequeños detalles de la vida. El cuerpo de Javier mejoraba día a día. El color volvió a su rostro. Ganó algo de peso. La mirada que me dirigía recuperó su antiguo brillo y profundidad. A menudo, en la habitación, nos cogíamos de la mano sin decir nada, solo mirándonos, como si quisiéramos recuperar los 10 años perdidos. Un mes después, Daniel recibió el alta. Este suceso cambió sus planes de vida. Decidió quedarse en España para estar cerca de nosotros. Otro mes después, Javier también pudo irse a casa. El día del alta, el sol brillaba con fuerza. Por fin, nuestra familia salía unida y completa por la puerta del hospital. Al respirar el aire fresco y mirar el cielo azul, todos sentimos que habíamos vuelto a nacer. Lo primero que hizo Javier al llegar a casa fue sacar de un cajón el certificado de divorcio que había guardado durante 10 años y romperlo en 1000 pedazos delante de mí. Esto debería haber desaparecido hace mucho, dijo sonriendo. Lo miré y sonreí también, con los ojos húmedos. Sí, debería haber desaparecido hace mucho. Entre nosotros, nunca debería haber existido ese papel. El camino hacia la recuperación total era largo. Javier tendría que tomar medicación antirrechazo de por vida y hacerse revisiones periódicas. Pero no teníamos miedo. Sabíamos que mientras estuviéramos juntos, no había obstáculo insuperable. 6 meses después, Javier estaba prácticamente recuperado. Volvió a su pasión, la arquitectura. Aunque no podía trabajar al mismo ritmo frenético de antes, abrió su propio estudio y, con un equipo de jóvenes diseñadores, se dedicó a proyectos que le gustaban. Mi empresa también seguía creciendo, y Daniel encontró un trabajo que le encantaba. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado fundamentalmente. Todos valorábamos mucho más el presente, nos valorábamos mucho más los unos a los otros. Nos mudamos de nuevo a nuestra antigua casa, la que estaba llena de nuestros recuerdos comunes. Cada mañana, me despertaba con el sol y veía el rostro dormido de Javier a mi lado. Desayunábamos juntos,
Luego lo llevaba a su estudio y yo me iba a mi empresa. Por la noche, cocinábamos juntos, charlábamos con Daniel o nos acurrucábamos en el sofá a ver la televisión. Una vida tan sencilla y cálida era algo que antes ni me atrevía a soñar. Pensaba que mi vida terminaría en un pozo de resentimiento y soledad. Pero el destino, a mis 50 años, me dio un giro inesperado. Me reveló la verdad y me devolvió a la persona más importante de mi vida. La vida volvió a su cauce, pero nuestros corazones rebosaban gratitud por esta segunda oportunidad. Cada abrazo matutino, cada paseo al atardecer, se sentía inmensamente valioso. La salud de Javier, con mis cuidados, mejoraba cada día más. Su rostro recuperó un brillo saludable y su mirada la calidez y confianza de antaño. A menudo bromeaba diciendo que mi sopa de amor era más efectiva que cualquier medicina. Y yo, en este amor recuperado, florecí de nuevo. Mis empleados más jóvenes decían que la jefa parecía rejuvenecer, que irradiaba más luz que una chica de 20 años. Sabía que era porque mi corazón ya no era una isla desierta, sino un lugar lleno de amor y calidez. La actriz que Javier contrató me contactó un tiempo después para disculparse. Me dijo que en aquel entonces acababa de graduarse y necesitaba el dinero desesperadamente, pero que durante todos estos años se había sentido muy culpable. No la culpe, al contrario, le di las gracias. Si no hubiera sido por aquella actuación tan convincente, quizás no me habría marchado con tanta determinación, y no habría nacido la Elena fuerte e independiente que soy hoy. A veces, los designios del destino son así de extraños. Un fin de semana soleado, Javier me dijo con aire misterioso que me llevaría a un sitio. Condujo hasta un cementerio tranquilo. Confundida, lo seguí hasta una lápida. No tenía foto, solo una inscripción. Tumba en memoria de Elena García. Me quedé helada. Javier me abrazó por detrás. Su voz grave y tierna. Esto lo encargué hace 12 años, cuando estabas en la UCI. Los médicos me daban partes críticos todos los días. Tenía tanto miedo de perderte. Pensé que sí, si te ibas, nos enterrarían a los dos aquí. Si no pudimos vivir juntos, al menos moriríamos juntos. Hizo una pausa. Su voz se quebró. Luego sobreviviste, y convertí este lugar en mi confidente. Durante estos 10 años, cada vez que te echaba de menos, cada vez que sentía que no podía más, venía aquí a hablar contigo. Fingía que seguías aquí, escuchándome. Me giré y lo miré a sus ojos llenos de amor, con el rostro cubierto de lágrimas. No podía imaginar cómo había podido, durante una década, velar por una tumba vacía, superando días de soledad y desesperación. Ahora has vuelto, dijo Javier, secándome las lágrimas con una sonrisa. Así que esto también debe desaparecer. Sacó un mazo del coche y acercándose a la lápida la rompió a martillazos. Los fragmentos de piedra volaron, como un adiós a un pasado pesado y doloroso. Cuando la lápida con mi nombre se convirtió en un montón de escombros, nos abrazamos con fuerza. El sol se filtraba entre los árboles, cálido y brillante. Supimos que, en ese momento, el pasado había terminado de verdad. Ante nosotros se abría un futuro nuevo y lleno de esperanza. De vuelta a casa, Javier aparcó de repente frente al registro civil. Sacó una carpeta del coche y me la entregó. Mira, la abrí, desconcertada. Dentro estaban nuestros libros de familia, nuestros DNI y una solicitud de matrimonio rellenada. Mi foto era una que me había hecho sacar con engaños unos días antes. La suya era nueva, de después de su recuperación, sonriendo radiante. Lo miré, entre sorprendida y feliz. Usted, señorita Elena García, dijo, imitando un acento de película y arrodillándose sobre una rodilla. Volvió a sacar el anillo, mi único sol, y me miró con devoción. Yo, Javier, a mis 52 años, con una carrera modesta y buena salud, tengo un único defecto. Te quiero demasiado. ¿Aceptaría volver a ser mi legítima esposa y dejarme usar el resto de mi vida para compensarte por los 10 años que te debo? La gente del registro nos miraba, y empezaron a animar. Dile que sí. Dile que sí. Entre risas y lágrimas le tendí la mano. Sí, quiero, respondí con todas mis fuerzas. Cuando salimos de nuevo del registro civil, con nuestro nuevo libro de familia, todavía con olor a tinta, ambos sonreímos como dos niños con su primer caramelo. Los 50 realmente pueden ser el comienzo de todo. Y el amor nunca se desvanece con los años, solo se vuelve más profundo y valioso tras superar las pruebas de la vida y la muerte. Nuestra segunda boda fue sencilla e íntima. Solo invitamos a la familia y a los amigos más cercanos. En la ceremonia, Daniel fue nuestro padrino. Sostuvo el micrófono, nos miró y, sonriendo, se le enrojecieron los ojos. Dijo, una vez pensé que mi familia era desafortunada, pero ahora sé que soy el niño más afortunado del mundo.
porque tengo un padre dispuesto a dar su vida para proteger a su familia y una madre fuerte, amable y digna de ser amada. Os deseo una feliz boda y una vida eterna de felicidad. Los aplausos resonaron. Miré a mi lado a Javier, elegante con su traje, todavía tan apuesto. Me tomó la mano, sus ojos brillaban más que las estrellas. Después de la boda, no fuimos de luna de miel a ninguna isla exótica. En su lugar, hicimos un viaje en coche improvisado. Recorrimos el país de sur a norte, maravillándonos con su belleza. Fuimos a la montaña nevada que siempre habíamos prometido visitar juntos. En la cima, Javier me envolvió en su abrigo y gritó a la nieve: «Elena, te quiero». También visitamos un tranquilo pueblo costero. Paseamos por la playa cogidos de la mano, viendo cómo el atardecer teñía el mar de oro. «Elena, ¿sabes?», me dijo Javier. «La mayor suerte de mi vida no fue el éxito profesional, ni nada de eso. Fue que, cuando tenía 8 años, a la casa de al lado se mudó una niña con 2 coletas que me sonrió. Y esa sonrisa, la he recordado toda mi vida». Me apoyé en su hombro, sintiendo una felicidad inmensa. Sí, nuestra historia comenzó aquella tarde. Después de tantas idas y venidas, de odios, rencores y desencuentros, por suerte, al final, nos habíamos reencontrado. Al volver del viaje, la vida recuperó su ritmo tranquilo, pero ahora estaba impregnada de amor. Discutíamos sobre qué cenar y nos arropábamos antes de dormir. Aprendimos a comunicarnos, a ser tolerantes y, sobre todo, a valorarnos. A menudo pienso que si aquel día, a mis 50 años, no me hubiera dado por ir a donar sangre, ¿cómo sería nuestra vida? Quizás Javier se habría marchado de este mundo en silencio, entre la soledad y la enfermedad, y yo habría envejecido sola, con mi resentimiento. Nos habríamos convertido en el eterno remordimiento en la vida del otro. Pero afortunadamente no hay y sí. El destino, de una forma casi cruel, desveló la verdad, pero también nos dio una segunda oportunidad. Me enseñó que el amor no es posesión ni exigencia, sino entrega, protección. Es la determinación de proteger a quien amas, aunque te hagas pedazos. Ahora Javier y yo solemos ir como voluntarios al centro de donación de sangre para concienciar a la gente. Cada vez que veo esa sangre roja fluir hacia la bolsa, es como si viera fluir la esperanza de vida. Sé que en algún rincón del mundo hay personas como Javier, protegiendo en silencio a sus seres queridos con su propia vida. El amor es el milagro más grande del mundo. Puede trascender la vida y la muerte, resistir el paso del tiempo y hacer que un corazón roto vuelva a estar completo. Y yo he tenido la inmensa suerte de ser testigo y dueña de ese milagro. Miro por la ventana. El atardecer es perfecto. Javier está ocupado en la cocina. Daniel lee en el salón. Todo es paz y armonía. Tomo mi pluma y escribo en mi diario: «Hola, 50 años. Hola, resto de mi vida».